Anthony Arthur Long. La filosofía helenística. Capítulo 3. El escepticismo. Pirrón y Timón. El pirronismo antiguo. Escepticismo es, en general, aquella facultad de establecer antítesis entre las apariencias y los juicios. Mediante el escepticismo, por el que entendemos el, abro comillas, igual peso, cierro comillas, que caracteriza a la oposición entre situaciones de hecho y argumentos, llegamos primero a la suspensión del juicio y luego a ser libres de inquietud. Sexto, ph 1.8. En el primer libro de su Bosquejo del Pirronismo, Sexto Empírico da esa definición del escepticismo. Skepsis significa especulación o investigación en su uso no técnico. El punto de partida del escepticismo, continúa él, es, abro comillas, la estructura de liberarse de la inquietud, cierro comillas. Hemos de suponer que este motivo condujo a ciertos hombres a buscar un criterio en referencia al cual pudieran fijarse la verdad y la falsedad. Fracasaron en esta búsqueda, mas consiguieron su finalidad última, abro comillas, descubrir la liberación de la inquietud, como por azar, a consecuencia de suspender el juicio acerca de la incompatibilidad propia de las apariencias y de los juicios, cierro comillas. Sexto era un médico griego que floreció hacia el final del siglo II a.C. Sus escritos médicos han perecido, mas también escribió un extenso informe acerca del escepticismo griego y una serie de libros en que ataca las doctrinas de los dogmáticos desde el punto de vista escéptico. Estas obras, en la forma en que han llegado hasta nosotros, ocupan 4 volúmenes de la Love Classical Library. La principal fuente de Sexto Empírico es Enesidemo, filósofo griego de época incierta, cuyas obras no han sobrevivido aparte. Enesidemo es una figura importante. Fue probablemente el primero en fijar, en términos formales, los modos del juicio, tal como los encontramos en Sexto y otros lugares. Enesidemo casi seguramente se benefició mucho de los escépticos de la academia, que estudiaremos después en este capítulo, mas su escepticismo, en cuanto al nombre al menos, es algo que tiene sus raíces en el siglo IV a.C. Pirrón de Élide, un antiguo contemporáneo de Epicuro, fue el fundador del escepticismo griego en su sentido técnico. El renacimiento y la minuciosa elaboración de los principios pirrónicos por Enesidemo y sus seguidores se hallan fuera del propósito de este libro. Aquí vamos a ocuparnos principalmente de aquellas características del pirronismo que razonablemente cabe suponer se desarrollan en el período helenístico. Digo razonablemente, entre comillas, porque no hay que negar el hecho de que los testimonios accesibles acerca del pirronismo antiguo son escasos y problemáticos.
El problema, que ha sido muy discutido, es juzgar cuánto del impulso hacia esa clase de escepticismo, documentado en nuestras fuentes antiguas, puede ser atribuido al propio Pirrón. Algunos han dicho que prácticamente nada, mas esto ciertamente va demasiado lejos. Debemos ser cautos en adscribir a Pirrón muchos de los pormenores teóricos en Sexto y Diógenes Laercio, y, por mi parte, no sostengo que nuestro esbozo del pirronismo en este capítulo sea un cabal informe acerca del Pirrón histórico. He incorporado deliberadamente algún testimonio de lo que probablemente es el pirronismo posterior, con el fin de completar la presentación de actitudes adoptadas por Pirrón. Mas, como vamos a ver, Timón de Flio, editor de Pirrón y contemporáneo suyo, más joven, proporciona algunos medios de controlar testimonios posteriores, y cuando las fuentes invocadas son de importancia, más bien filosófica que histórica, tratamos de indicar ese hecho. El término pirrónico se usa también en estos contextos tardíos, con preferencia a Pirrón o Timón. Quienes se mantienen dudosos acerca del alcance del escepticismo de Pirrón han aportado recientemente el hecho de que Cicerón se refiere a él como un moralista dogmático estricto. Mas no le menciona sino una vez en los Académica, obra consagrada a los argumentos en pro y en contra del escepticismo. En solo un lugar Cicerón afirma que Pirrón negaba que el hombre sabio percibía las cosas indiferentes, entre comillas. Dejando de lado este pasaje por un momento, observemos que en Diógenes Laercio dícese de Pirrón que negaba que algo fuera moralmente bueno o malo. La conducta humana está gobernada por la convención. Esto parece disonante con el Pirrón de Marco Tulio, quien afirmaba que, abro comillas, virtud es el único bien, cierro comillas. Debemos concluir entonces que Pirrón sostenía posiciones completamente contradictorias o, en forma alternativa, que el escepticismo le fue erróneamente atribuido por pirrónicos posteriores. ¿Está Cicerón completamente equivocado respecto de Pirrón? El testimonio de Cicerón no debe descartarse a la ligera. Es más cercano en fecha a Pirrón que Sexto o Diógenes, los cuales se escribieron después de ser reactivado el pirronismo por Enesidemo. Mas si Pirrón no fue un escéptico en sentido filosófico reconocible, ¿por qué se llamaron pirrónicos Enesidemo y sus seguidores? Un número de consideraciones suscitan dudas acerca del Pirrón ciceroniano. Cicerón no parece saber nada acerca de los escritos de Timón. Las fuentes de Cicerón para el escepticismo fueron escritores académicos. Señaladamente, Clitómaco, Filón de Larisa y su alumno Antíoco, que volvió al dogmatismo. Los escépticos de la academia no se reconocieron deudores de Pirrón. Proclamaban a Sócrates y a Platón fundadores de su metodología. Mas Arcesilao, el fundador del escepticismo académico, fue satirizado por Timón y por el estoico Aristón, en unos versos que explícitamente indican una estrecha similitud entre su postura y la de Pirrón. Acabo de referirme a Aristón y a la mención de su nombre por Cicerón
también arroja dudas acerca del conocimiento de Pirrón por este último. Cicerón nombra regularmente a Pirrón junto a Aristón. Sabemos que la doctrina más notable de Aristón era la imposibilidad de fijar un criterio de valor entre las cosas indifferentes, es decir, aquellas que, en un sentido moral, no son bien ni mal. El punto de vista estoico ortodoxo era que ciertas cosas indiferentes han de ser preferidas a otras. Es probable que Cicerón supiera bastante más de Aristón que acerca de Pirrón, el cual no escribió nada, y que, equivocadamente, asimilara la indiferencia de Pirrón hacia lo exterior, que estaba basada en problemas de criterios sobre la percepción, a la defensa por parte de Aristón de una indiferencia total hacia todo lo que no fuera la virtud o el vicio. El testimonio de Cicerón ciertamente suscita problemas. Más acaso puede cuadrarse con otros informes, más satisfactoriamente de lo que parece a primera vista. Cicerón no dice qué significaba Pirrón con el término virtud u honestum. No sabemos si Pirrón pensaba que la palabra arete, virtud, tenía un uso válido. Mas supongamos que así lo pensaba, y supongamos que lo usaba para designar la tranquilidad mental que los pirrónicos veían como la consecuencia de una disposición para suspender el juicio. El testimonio de Cicerón, entonces, podría ser considerado como curiosamente defectuoso, más que totalmente anómalo. Pirrón pudo postular congruentemente que era un escéptico relativo al conocimiento del mundo exterior o a esquemas morales objetivos y, al mismo tiempo, sostener que la indiferencia no se extiende al sosiego y a la inquietud mental. Acerca de la respectiva bondad o maldad de esos estados mentales, podía él postular que era algo subjetivamente cierto. El motivo de Pirrón para sostener la suspensión del juicio puede muy bien haber sido el intento de liberar a la gente de la confusión causada por ciertas creencias, especialmente por las creencias conflictivas entre sí. Mas este fue también el blanco declarado del pirronismo posterior, y la orientación práctica de la filosofía de Pirrón no habla en contra de su competencia en argumentos. Poco que se conoce de su vida se pronuncia decididamente en favor de que él poseía aquello que podemos llamar un trasfondo filosófico profesional. Como nombre de un método filosófico o escuela particular, el escepticismo tiene su origen en Pirrón. Mas, desde luego, no mucho antes de Pirrón podemos encontrar filósofos que expresan actitudes escépticas. La falibilidad de la percepción sensorial como fuente de conocimiento fue subrayada por diferentes vías por Heráclito, Parménides, Empédocles y Demócrito, con el periodo presocrático, anterior a todos ellos. Genófanes había escrito, abro comillas, ningún hombre ha visto lo totalmente claro, ni jamás habrá ninguno con conocimiento intuitivo acerca de los dioses y de todo aquello que digo, pues, aunque tuviera uno la suerte de decir la verdad completa, sin embargo él mismo no la conoce. Lo que sucede respecto a todo es apariencia. Cierro comillas. Platón en el siglo IV replicó que, abro comillas, la apariencia, cierro comillas, es sólo la condición ontológica de los fenómenos.
Somos capaces de conocer lo que es plenamente real, las formas. Mas esas entidades inmutables y eternas no son objeto de percepción sensible. Las distinciones platónicas entre la apariencia y el ser, entre la creencia y el conocimiento, pueden rastrearse en un deseo de fijar una serie de objetos, las formas, no expuestos a los inestables e inciertos juicios que se hacen de los fenómenos. Algunos filósofos anteriores ya habían afrontado el problema del conocimiento de un modo diferente. Protágoras, en vez de buscar, como Parménides, un sujeto nouménico inmutable para el verbo existe, arguía que los sentidos han de ser aceptados como lo que son, fuentes de certeza subjetiva. La verdad solo puede ser relativa, lo que es verdad para mí. Que el viento sopla frío, es verdad, mas esto no dice nada acerca de la temperatura del viento en sí misma, ni cómo la sientas tú. Protágoras, a mi juicio, no negaba la existencia de un mundo exterior al perceptor, negaba la validez de afirmaciones que tratan de ir más allá de la experiencia individual. La respuesta de Platón al relativismo de Protágoras es tema extenso y complejo. El punto importante para este capítulo es que ciertos problemas del conocimiento en que reparó Pirrón ya habían sido reconocidos por filósofos anteriores, quienes adelantaron diferentes clases de respuestas para su solución. El escepticismo de Pirrón tiene entre sus predecesores la más estrecha conexión conceptual con Protágoras, mas esto mira hacia adelante más que hacia atrás. Tanto los epicúreos como los estoicos argumentaban que es posible un conocimiento objetivo del mundo. En el campo epicúreo, la visión clara y su derivado, el preconcepto y la impresión cognoscitiva en el estoicismo, son sentados como criterios válidos para las afirmaciones sensibles verdaderas. El escepticismo de Pirrón proporciona la base para una crítica penetrante de tales teorías del conocimiento, aunque no haya testimonio de que el propio Pirrón atacase específicamente a Epicuro y a Zenón. Se dice, incluso, que Epicuro admiraba a Pirrón. El segundo rasgo del pirronismo, que señala su carácter contemporáneo, es el fin ético, la liberación de la inquietud. Nadie había sugerido antes que el escepticismo pudiera sentar la base de una teoría moral. Esta fue la innovación de Pirrón. Mas en la búsqueda de los medios para alcanzar la serenidad mental, está en la misma línea de Epicuro y de los estoicos. Pirrón había nacido en Elide, en el No del Peloponeso, hacia el 365 a.C. Conocemos poco acerca de su vida y de su trasfondo filosófico. Dícese de él que fue alumno de Brisón, hijo de Estilpón. Esto probablemente sea una corrupción de Brisón o Estilpón, que fueron ambos miembros de la escuela megárica. De ellos había adquirido Pirrón un entrenamiento en la dialéctica y en las razones para desconfiar del testimonio de los sentidos. No compartió, sin embargo, los aspectos positivos de la enseñanza megárica que se basaban en el monismo eleático y en la prescripción de Parménides. Abro comillas, juzga según la razón. Cierro comillas. Estilpón incorporó también en su propia filosofía rasgos de la doctrina cínica. Ciertas anécdotas de Pirrón sugieren que simpatizaba con la prédica cínica en favor de una vida sencilla, apartada de los asuntos públicos. Una segunda fuente del escepticismo de Pirrón puede hallarse en su asociación con Anaxarco. Dícese de esta oscura figura que había abolido el criterio y si era seguidor de Demócrito.
puede que adoptara también el antiguo subjetivismo atomista relativo a los juicios perceptivos. Anaxarco era ciudadano de Abdera, ciudad en que habitaba Demócrito. La mayor parte de nuestra información acerca de él procede de Plutarco y de las crónicas de Alejandro Magno por Arriano. Anaxarco llegó a ser filósofo en la corte y acompañó a Alejandro a su expedición a Oriente. Pirrón fue también miembro de la partida, y Diógenes Laercio cuenta que ambos filósofos frecuentaron la compañía de los gimnosofistas hindúes, filósofos desnudos, y de los magos. Mas es imposible conocer si alguna influencia oriental tuvo un papel importante en el desarrollo filosófico de Pirrón. Los testimonios no postulan tal hipótesis. El propio Pirrón no escribió nada, posiblemente para evitar la imprecisión de dogmatizar. Por suerte, tuvo un seguidor, Timón de Flio, menos escrupuloso, y algunos fragmentos de los escritos de Timón sobreviven como citas en escritores posteriores. Ellos nos proporcionan el más seguro testimonio de los puntos de vista originales de Pirrón. Timón es una figura pintoresca que defendió el pirronismo, tanto en verso como en prosa. La mayoría de sus fragmentos pertenecen a los Silloi, pasquines, en que ataca a los filósofos dogmáticos. La vida de Pirrón, por Diógenes Laercio, también se beneficia de la obra de Timón. Mas el mejor punto de partida para un estudio del escepticismo de Pirrón es un texto de la filosofía, por Aristócles, tratado peripatético escrito en el siglo II después de Cristo, y citado por Eusebio, obispo de Cesarea. Es improbable que este último resumen conserve las propias palabras de Timón, mas la posición que atribuye a Pirrón parece perfectamente digna de crédito. Tras observar cómo Pirrón no dejó nada por escrito, Aristócles continúa. Abro comillas. Su discípulo Timón dice que el hombre que busca ser feliz ha de considerar estas tres cuestiones. Primero, ¿cómo son realmente las cosas? Segundo, ¿qué actitud debemos adoptar frente a ellas? Tercero, ¿cuál será la consecuencia de tal actitud? Conforme a Timón, Pirrón declaraba que las cosas eran igualmente indiscernibles, inconmensurables e indeterminables. Por esta razón, ni nuestras percepciones ni nuestros incisos son verdaderos ni falsos. Por ello, pues, no debemos fiar de ellos, sino evitar los juicios, sin inclinarnos ni de un lado ni de otro. Inflexibles, diciendo, tocante a cada cosa, que no más es que no es, o que a un tiempo es y no es, o que ni es ni no es. Para quienes adopten esta actitud, la consecuencia será, primero, un rechazo a hacer afirmaciones, y segundo, liberarse de la inquietud. Cierro comillas. La primera cuestión de Pirrón había sido ya planteada y contestada durante los últimos 200 años y más. En verdad, podía muy bien ser llamada la cuestión básica de la filosofía griega. El supuesto de que la naturaleza de las cosas, o que sea realmente el mundo, es algo que puede ser investigado y descubierto. Es básico en la filosofía presocrática, como lo es para Platón y Aristóteles. Pirrón, con su respuesta a esta cuestión, rechaza el supuesto y niega con ello la legitimidad de la especulación filosófica. Toda filosofía ha de partir de ciertos presupuestos, al menos si va a ofrecer algún informe de la realidad.
Y uno de los primeros presupuestos que ha de sentar un filósofo es que, en efecto, quepa decir algo verdadero acerca del mundo. De otro modo, no cabe exista conocimiento de la realidad exterior. Pirrón, sin embargo, afirma que la verdad o la falsedad no caracterizan ni nuestra percepción de las cosas ni los juicios que sobre ellas hacemos. ¿De dónde se sigue que lo que percibimos o juzgamos puede ser objeto de conocimiento? Lo que Pirrón afirma está fundado en su respuesta a la cuestión: ¿cómo son realmente las cosas? Al contestar incognoscibles, Pirrón elimina el mundo exterior como tema del discurso filosófico. Si la naturaleza real de las cosas no puede ser conocida ni por los sentidos ni por la razón, entonces no hay nada que sirva de referencia para contrastar la verdad o falsedad de afirmaciones acerca de aquella. La afirmación de que las cosas son igualmente indiscernibles, inconmensurables e indeterminables no se apoya en el citado texto de Aristócles sobre argumento alguno, mas el propio razonamiento de Pirrón puede ser reconstruido con buenas dosis de certeza de los fragmentos de Timón y de otras fuentes escépticas. Pirrón ataca todas las teorías del conocimiento que buscan, como lo trataron los estoicos y epicúreos, mostrar cómo ciertas experiencias perceptivas proporcionan una información plenamente puntual acerca de la naturaleza real de los objetos exteriores. La base de su crítica es que somos incapaces de alcanzar los objetos fuera de la percepción sensorial, y ésta no ofrece garantía de que aprehendamos las cosas tal como realmente ellas son. Los objetos en sí mismos no son, por consiguiente, suficientes para contrastar nuestra percepción sensorial. La percepción sensorial revela lo que aparece, entre comillas, al percibidor. Mas lo que aparece no puede ser utilizado como testimonio útil para inferir lo que es. Consideremos la última afirmación más de cerca. Pirrón arguye que nuestra experiencia perceptiva jamás puede ser suficiente como para asegurar indudables afirmaciones o creencias acerca del mundo exterior. No niega que algo, digamos, amarillo, dulce y viscoso me aparezca, y admitirá que yo halle justificación para decir esto parece miel. Mas sostiene que mi percepción sensorial es completamente compatible con la proposición esto no es miel, al igual que la proposición esto no le parece miel a Pirrón. En los modos formulados por los pirrónicos posteriores, hallamos 10 tipos de consideraciones para dudar de la posibilidad del conocimiento. Se apoyan en el hecho de que el cómo percibimos algo es relativo a la naturaleza del percibidor y a las circunstancias externas. Así, el pirrónico adopta ciertos presupuestos cotidianos con un propósito argumentativo. Por ejemplo, que el sol sea fuente de calor y la sombra de frío. Y luego se refiere a uno que sudaba a la sombra y tiritaba al sol. No podemos decir que se equivocaba al sentir calor y frío cuando lo sentía, mas sus sentires estaban en conflicto con los de otros hombres. El pirrónico concluye que la misma cosa puede aparecer de manera contradictoria a gente diferente, y por lo tanto nada de lo que parezca a ningún hombre es suficiente para fundar una creencia acerca de aquello que una cosa es realmente. Abro comillas. Respecto de las contradicciones en sus procedimientos escépticos, ellos demostrarían primero los modos por los cuales las cosas persuaden a creencia. Luego utilizan los mismos fundamentos para socavar su credibilidad. Arguyen, en efecto, que sólo aquello sobre lo cual se está conforme mediante una impresión sensorial
es creíble, así como aquello que nunca o raramente cambia las costumbres, lo prescrito por las leyes, lo placentero y lo maravilloso. Mostraban entonces que las probabilidades son iguales mediante cosas contrarias a las creíbles. Cierro comillas. Timón y probablemente también el mismo Pirrón distinguían tajantemente entre afirmaciones de la forma 1. X paréceme ser Y. Y 2. X es Y, donde X y Y se refieren al mismo objeto. Solamente se rechaza la segunda afirmación, X es Y. La primera, X paréceme ser Y, es perfectamente admisible para los pirrónicos, dado que no compromete al hablante a postular nada independientemente de su percepción sobre la relación entre lo que percibe y lo que sea del caso. No hay un deseo ni un intento de negar que tengamos genuinas experiencias perceptivas. Abro comillas. Admitimos el hecho de que vemos y reconocemos el hecho de que tenemos este pensamiento particular, mas ignoramos cómo vemos o cómo pensamos y decidimos por vía de descripción que esto parece blanco sin confirmar que ello sea realmente blanco. Cierro comillas. Abro comillas. No postulo que la miel es dulce, admito que parece dulce. Cierro comillas. Importa observar que el tipo de afirmación admisible para los pirrónicos no es lo que los filósofos posteriores han llamado a veces un dato de los sentidos. El sujeto de la afirmación de Timón, parece dulce, es la miel, una cosa u objeto material. No habría lugar a la distinción entre X paréceme ser Y X es Y si X fuera meramente un dato de los sentidos. Supongamos que al comer algo amarillo y viscoso me llega un sabor dulce. Si aquello que yo saboreo es solo un dato de los sentidos, entonces no podría haber razón para negar que ello es dulce. Lo que queda abierto a discusión es si la dulzura que, en efecto, gusto, es una propiedad real del objeto amarillo y viscoso. Mas no es este el modo de proceder de Timón. Nos sugiere que solo vemos, oímos, gustamos, tocamos u olemos datos de los sentidos, sino antes bien que percibimos objetos, miel, café, perros, sillas, como sugiere nuestro lenguaje ordinario. El problema, en la forma que él lo plantea, no es la relación entre los datos de los sentidos y los objetos, sino la relación entre el objeto como percibido y el mismo objeto independientemente del ser percibido. En suma, viene a decir que las condiciones de percepción son tales que introducen una relación entre el objeto y el percibidor que no puede suponerse válida entre el objeto y sus propiedades. Que tal es el procedimiento de Timón queda demostrado claramente por el uso de las palabras, lo aparente, o como preferiríamos parafrasearlo, el objeto como percibido. Así, escribe, abro comillas, mas el objeto como percibido prevalece enteramente donde quiera que va. Cierro comillas. Lo que Timón quiera significar con estas palabras un tanto crípticas puede inferirse en un texto de Sexto. Abro comillas. Decimos que el criterio de la escuela escéptica es el objeto como percibido, utilizando este término para lo que, en efecto, es su impresión sobre los sentidos. Pues dado que la impresión es un sentir involuntario, lo demás está excluido. De aquí que nadie esté en desacuerdo en lo tocante al hecho de que el objeto subyacente parezca,
de esta u otra manera. Lo que se disputa es si él es tal como aparece. Cierro comillas. Estrictamente, Sexto debería haber apuntado que lo percibido puede no tener un objeto subyacente. Los pirrónicos niegan, pues, que la percepción sea algo intencional. No puedo evitar el ver esto como una hoja de papel impresa, pues tal es el contenido de mi actual sensación visual. Sobre la base de esta prueba puedo hacer la afirmación tipo 1. Si voy más allá y digo, esto es una hoja de papel impresa, utilizo el tipo de afirmación 2. El pirrónico objetaría ahora que he postulado una relación entre sujeto y predicado para la que no poseía una prueba válida. He utilizado mi experiencia del objeto como percibido para inferir una determinada característica del objeto en sí mismo. La validez de esta inferencia no puede ser probada, y mi afirmación del tipo 2 no es, por lo tanto, ni verdadera ni falsa. Dado que la percepción sensorial, según los pirrónicos, no proporciona fundamento para juicios acerca de las cosas en sí mismas, no deberíamos formular tales juicios. Esto nos lleva a la respuesta de Pirrón a la segunda cuestión en el texto de Aristócles. Nuestra actitud frente al mundo debería ser la suspensión del juicio, lo que resumen los pirrónicos con la expresión igual, esto que eso. El efecto de esta fórmula es dejar enteramente como cuestión abierta el si el sujeto de un juicio objetivo es lo que se dice ser, o si tiene la propiedad que se le atribuye. De donde, si yo digo, la nieve no es más blanca que no blanca, no ha de tomarse ello como que estoy brindando una calificación positiva ni de una determinación de un objeto material. El escéptico no concluye nada, fundado en que determinar algo implica asentir a algo no evidente, es decir, a lo que las cosas son en sí mismas. Los juicios que el pirrónico proscribe son exclusivamente pretensiones de conocer las cosas en sí mismas. Podemos llamar, con buena razón, a la afirmación «esto parece miel» un juicio. Nuestra experiencia perceptiva adopta típicamente tal forma. Vemos, o nos lo parece, un gato o una rosa, no una figura negra o una figura rosa, aunque haya veces en que la última expresión califique correctamente lo que vemos. Mas si paréceme un gato es un juicio, será un juicio que, al menos normalmente, no envuelve inferencia consciente alguna. Y aunque tales afirmaciones puedan ser falsas, deliberada o equivocadamente, nosotros aceptamos como válido el que una persona ve, oye, etc. Los pirrónicos parecen haber considerado eso como meros informes de la experiencia perceptiva que han de ser distinguidos de los juicios. El procedimiento pirrónico es una manera de dar cuenta de unos objetos como percibidos. No hay indicación de que los pirrónicos considerasen tales afirmaciones como sujetas a verdad o falsedad, y si toda razón para pensar que son excluidas de la prohibición de afirmar. Aseverar para Pirrón es hacer una afirmación del tipo 2. X es Y, esto es blanco. Al rehusar decir X no es más Y que no lo es, etc., el pirrónico repudia la posibilidad de tener razón o equivocarse en esta clase de aserto. La suspensión de juicio de Pirrón referente a la naturaleza de los objetos materiales se aplica igualmente a los conceptos morales. Diógenes Laercio nos cuenta que aquel, abro comillas, negaba que algo fuera moralmente un bien o un mal, cierro comillas. Así como que la costumbre y la convención gobiernan las acciones humanas. Un extracto subsiguiente de La vida
ilustra el estilo pirrónico de argumentar acerca de la relatividad de los juicios morales. Abro comillas. Todo cuanto a uno parece ser un bien, ha de decirse que es bien, o no todo. Mas de todo no cabe decir que sea un bien, dado que la misma cosa a uno le parece un bien, como el placer a Epicuro. En cambio a otro, como a Antístenes, un mal. La consecuencia debería ser que la misma cosa fuera a la vez bien y mal. Mas si no llamamos bien a todo cuanto así le parezca a uno cualquiera, habremos de distinguir entre opiniones diferentes, lo cual es imposible, debido al igual monto de los argumentos de una y otra parte. Por lo tanto, que sea realmente lo bueno es incognoscible. Cierro comillas. En el pasaje de Aristócles, con el que empieza esta discusión, tanto la razón como la percepción sensorial son proscritas como posibles criterios de verdad. Una vez más, no hay testimonio directo de los propios argumentos de Pirrón acerca de esto, mas tanto Diógenes Laercio como Sexto proporcionan argumentos que fueron utilizados por pirrónicos posteriores. Ya hemos visto cómo Epicuro, al igual que Aristóteles, basaba su epistemología en la prueba empírica. Y lo mismo es cierto de los estoicos. Los pirrónicos adoptaron esta posición para sus propios propósitos críticos y utilizaron la no fiabilidad de la percepción sensorial como fundamento para denegar pretensiones de razón a todo conocimiento de la naturaleza real de las cosas. Abro comillas. Si toda cosa inteligible tiene su principio y fuente de confirmación en la percepción sensorial, y las cosas conocidas mediante percepción sensorial son, según hemos razonado, incongruentes entre sí, lo mismo ha de ser verdad con las inteligibles. Así que las premisas de la prueba, de cualquier clase que sean, no son dignas de fe e inseguras. Por consiguiente, tampoco el razonamiento es digno de fe. Cierro comillas. Sexto. Se llama, abro comillas, liberación de la inquietud, cierro comillas, al resultado práctico de esta actitud frente a la realidad. Se cuentan varias anécdotas de la suspensión del juicio de Pirrón. Habría caído en unos pozos o habría sido atacado por unos perros de no ser por la ayuda de sus amigos. Tales historias han de ser tomadas con algo más que un grano de sal. El escepticismo de Pirrón no implica impericia práctica alguna en cuanto concierne a la vida cotidiana. Si así fuera, la vida estaría llena de confusión. Los pirrónicos tienen un criterio para los propósitos prácticos. Abro comillas, el objeto tal como es percibido, cierro comillas. Mas no es un criterio de verdad en el sentido requerido por ellos. Niegan que ver sea creer, es decir, creer que somos capaces de ver o aprehender las cosas tal como ellas son en sí mismas. El objeto del ataque pirrónico no son las actitudes del sentido común frente al mundo, sino los postulados filosóficos del conocimiento. El conocimiento postula certidumbre, ya se trate de la naturaleza de los objetos materiales, va de la estructura del universo, de los valores morales o de la existencia de Dios. En el escepticismo de Pirrón no somos impedidos de decir que vemos gatos y perros, o como se diría en su lenguaje, que nos parecen gatos y perros. Más las experiencias aperceptivas que tenemos no nos legitiman. Arguye él para decir nada acerca de las entidades cuya existencia suponemos con independencia de tales experiencias. Con la suspensión del juicio,
somos liberados de la confusión que puede suscitarse si oímos informes contradictorios acerca de los dioses, de la naturaleza del bien, etc. El pirrónico acepta las convenciones de la vida cotidiana como criterio práctico, sin inquietarse de cuestiones acerca de su justificación racional. En una época en que los filósofos andaban compitiendo unos con otros en materia de lógica o de filosofía natural y moral, Pirrón dio el paso de criticar a todos los filósofos, poniendo en tela de juicio las bases de sus pretensiones cognoscitivas. Al mismo tiempo, a su crítica cabe prestarle un horizonte más amplio, incluyendo la religión y todas las prescripciones dogmáticas acerca de la sociedad y del individuo. Al igual que la insistencia estoica y epicúrea en la validez de sus explicaciones racionales de los fenómenos, el escepticismo antitético de Pirrón es una respuesta alternativa para hombres insatisfechos con los valores tradicionales y con las creencias de una sociedad en estado de transición. Abro comillas. Viejo Pirrón, ¿cómo y dónde descubriste la remisión de las creencias y del vacío teorizar de los sofistas? ¿Cómo desataste los grilletes de toda decepción e intento de creer? ¿No te fatigaste en inquirir los vientos dominantes en Grecia? ¿De dónde y a dónde soplan con cada uno? Cierro comillas. Timón. Es, desde luego, una respuesta evasiva, especialmente en un tiempo en que las convenciones y los valores morales estaban cambiando. ¿Qué significaba a finales del siglo IV a.C. seguir la convicción? El escepticismo de Pirrón, sin embargo, posee el gran mérito de subrayar el hecho de que nuestra percepción de los objetos guarda relación con todo género de circunstancias. El conocimiento del mundo exterior no es incambiable. No existen verdades necesarias sobre los objetos empíricos. Y David Hume probablemente estaba en lo cierto al arguir que no existen razones suficientes para inferir la naturaleza de los objetos físicos, partiendo de la percepción sensorial. La mayoría de los filósofos se contentan hoy, probablemente, con conceder que el mundo, tal como es percibido, pueda no ser el mundo tal como existe en alguna otra relación. Si esto desemboca en un dualismo, quizás no sea tarea del filósofo el resolver el problema. Empleamos a físicos que no nos dan cuenta de la estructura de la materia. Más la materia, obviamente, nada tiene que ver con el mundo tal como lo percibimos. De todos modos, existe un papel más importante para la verdad y falsedad en los juicios sobre los objetos de percepción. Poseemos, de hecho, un notable acierto para juzgar distancia, figura, color y tamaño. Los errores que a veces cometemos o aquellos a que podamos ser inducidos bajo ciertas condiciones perceptivas, no son tales como para socavar este hecho. Dejando a un lado las cosas en sí mismas, disponemos de criterios para identificar y distinguir entre objetos de percepción con una solidez y una puntualidad que los pirrónicos pasaron por alto. Si adoptamos la estricta exigencia pirrónica de emparejar los objetos como percibidos con las cosas en sí mismas, puede que no logremos ofrecer justificación racional para las afirmaciones objetivas. Pirrón tenía toda razón para ver aquí una dificultad, mas el pirrónico está preparado para decir, abro comillas, esto parece ser blanco, cierro comillas, sin apreciar la importancia del hecho de que tal sentencia, como reconocía Epicuro, presupongo una cierta similar experiencia previa, también compartida por otros. Los escépticos de la academia, bajo Carneades, se dieron cuenta de que podían sentarse condiciones de veracidad, las cuales no necesitan comprometer a un filósofo a postular ningún conocimiento de las cosas en sí.
El escepticismo de la academia. Arcesilao. Pirrón murió hacia 270 a.C. No fundó escuela en sentido estricto, y la gran difusión lograda por sus puntos de vista debióse, principalmente, a la tradición oral y a los escritos de Timón. La siguiente etapa en la historia del escepticismo griego está marcada, no por los pirrónicos, sino por la academia. La última mitad de la vida de Pirrón cubre la juventud y la mediana edad de Arcesilao, que llegó a ser director de la academia hacia el 265 a.C. Se dice de Arcesilao, al igual que Pirrón, negó la posibilidad de conocimiento, y a un escéptico posterior como Sexto Empírico, la posición filosófica de Arcesilao le parecía casi idéntica al pirronismo. Es sumamente probable que Arcesilao fuera incluido por Pirrón, mas el trasfondo intelectual de los dos escépticos era muy diferente. A diferencia de Pirrón, Arcesilao es una figura de la institución filosófica ateniense, aunque fuera a iniciar cambios radicales en el carácter del platonismo contemporáneo. Arcesilao no era ateniense de nacimiento. Procedía de Pitane, en Etolia, y primero estudió con un matemático, Autólico. En Atenas fue alumno de un teórico musical, Janto, y de Teófrasto, mas dejó el liceo por la academia. En el tiempo en que Polemón era su director y Crántor y Crates miembros muy prominentes. Como hemos señalado en el mismo capítulo, la academia, en la última parte del siglo IV y comienzos del III, parece haber acordado un énfasis creciente a la enseñanza moral práctica. Crántor, por ejemplo, escribió un opúsculo de la tristeza, que es sumamente alabado en los Académica, de Cicerón. No hay razón para pensar que Arcesilao desaprobara la enseñanza moral práctica. De haber obrado así, la academia bajo Polemón difícilmente hubiera podido atraerlo. Mas Arcesilao no se contentó con mantener esta tradición. Al contrario, parece haber sentido que la academia había perdido aquel incentivo original, derivado, a través de Platón, de Sócrates, hacia una investigación desapasionada y no dogmática. No fue como maestro de moral como Arcesilao alcanzó nombre, sino como dialéctico. Según Cicerón, abro comillas, lo que principalmente extraía de varias obras de Platón y de los discursos socráticos era que ni los sentidos ni la mente son capaces de percibir nada cierto. Cierro comillas. Conclusión esta que difícilmente nadie que haya estudiado los escritos de Platón en su conjunto estaría autorizado a sacar, y que no resulta claro que Arcesilao, en efecto, postulara la autoridad de Platón en apoyo de su propio escepticismo. Admiraba, sin duda, la metodología dialéctica de Platón, mas también se nos dice que fue el primer académico que alteró el sistema transmitido por Platón y que, por medio de preguntas y respuestas, lo volvió más polémico. Más que la filosofía de Platón como tal, lo que influyó en Arcesilao fue el método socrático. En aquellos diálogos primeros de Platón, tales como Eutrifrón, Ión, Laques y Lisis, la discusión versa sobre los intentos de contestar a la pregunta ¿qué es X? Por ejemplo, la piedad o el coraje. El interlocutor de Sócrates pretende ser capaz de contestar a esa cuestión al iniciarse el diálogo, mas luego de sometida a examen, su sugestión resulta insatisfactoria y se adelantan respuestas alternativas. El propio Sócrates hace aportaciones positivas.
mas las somete, a la par que las profesadas por otros, a crítica. Al final del diálogo, varias propuestas han sido consideradas, mas ninguna se acepta como satisfactoria. De aquí que Sócrates concluya el Eutifrón diciendo, abro comillas, mira lo que has hecho, amigo mío. Te vas habiendo destruido todas mis esperanzas de aprender de ti algo acerca de la piedad y la impiedad. Cierro comillas. O el Lisis, abro comillas. Nos hemos vuelto hazmerreír, vosotros dos y yo, con mis años. Cuando salgan, toda esta gente va a decir que nos miramos, pues yo me tengo por uno tuyo, como amigos, mas hasta ahora no hemos sido capaces de descubrir qué sea un amigo. Cierro comillas. El procedimiento de Sócrates en esos diálogos es congruente con el retrato que de él hace Platón en la Apología. Aquí Sócrates recusa estar en posesión del conocimiento, mas también afirma que el reconocer la propia ignorancia vale más que pensar que uno conoce algo, cuando no lo conoce. El método filosófico de Arcesilao es el procedimiento socrático puesto al día, para dar cuenta del estado de la filosofía en el siglo III a.C. La esencia de esta metodología consiste en analizar la posición de un oponente y demostrar que es contradictoria consigo misma. El argumento de Arcesilao más detallado que ha sobrevivido ejemplifica la técnica muy claramente. Los estoicos distinguían tres estados epistemológicos: el conocimiento, la aprehensión y la creencia. Sostenían que el conocimiento era peculiar del sabio y la creencia peculiar del necio, todos los demás hombres. Por aprehensión o captación, catalepsis, los estoicos entendían lo que llamaríamos percepción ajustada o verdadera. Sostenían que, a través de los sentidos, recibimos información del mundo exterior, una parte de la cual es absolutamente ajustada, y es esta información absolutamente ajustada lo que somos capaces de aprehender. El aprehender algo es, por consiguiente, captarlo como es en realidad. Los pormenores de esta teoría requerirán mayor estudio en el siguiente capítulo, mas por ahora baste observar que la teoría estoica del conocimiento descansa sobre el fundamento de ciertas imprecisiones sensoriales. Aquellas que podemos aprehender son cognoscitivas o, por propia evidencia, verdaderas. Los estoicos no distinguieron al sabio del necio por referencia a la aprehensión. Todos los hombres, sostenían ellos, son capaces de aprehender cosas, mas solamente la aprehensión del sabio es segura e inconmovible por argumento alguno. Esta es la marca del conocimiento, no mera aprehensión, sino una aprehensión a prueba de cualquier tentativa que intente derrocarla. A esta teoría hizo Arcesilao las siguientes objeciones. Primera, la aprehensión no es, de hecho, una prueba independiente de verdad, dado que en la práctica o es conocimiento en el sabio o es creencia en el necio. Este punto, podemos notar, está basado en la propia tesis de los estoicos. Todos los hombres son o sabios o necios. En otras palabras, Arcesilao argumenta que los estoicos, con su disyuntiva exclusiva entre sabio y necio, hacen redundante todo estado cognoscitivo intermedio. Aprehensión es o bien conocimiento o creencia. No es algo más allá y por encima de uno de ellos ni puede, por consiguiente, servir como criterio de verdad. Después, Arcesilao consideró la definición de aprehensión: asentimiento a una impresión cognoscitiva,
y argumenta que ella está viciada por dos fundamentos. Primero, aquello a que asentimos es una proposición y no una impresión sensorial. Los estoicos y otros filósofos utilizaban verdadero en un sentido mucho más vago de lo que hoy sería aceptable. En segundo lugar, y más importante, no se encuentra impresión verdadera de clase tal que no pueda resultar falsa. Académicos posteriores esgrimieron argumentos detallados en apoyo de este punto. Ello contradice directamente la tesis estoica, porque los estoicos argumentaban que la característica de una impresión cognitiva es cabalmente el hecho de que es verdadera y no puede ser falsa. Los estoicos sostenían que el sabio solo suspenderá su juicio en los casos en que la aprehensión no sea posible. El razonamiento de Arce Silao lleva a la conclusión de que el sabio siempre ha de suspender el juicio, pues si se proscribe la aprehensión, entonces todas las cosas han de resultar no aprehensibles. Solo un necio asentiría a lo que no es aprehensible, y esto vale tanto como sostener opiniones. Mas el sabio, conforme a los estoicos, no sostiene opiniones, porque esto le equipararía a los necios. Por consiguiente, arguye Arce Silao, el sabio estoico no asentirá a nada, sino que suspenderá su juicio. En este razonamiento, Arce Silao acepta la distinción estoica entre el sabio y el necio. También acepta su distinción entre asentir o suspender el asentimiento. Ataca el postulado estoico de que el asentimiento puede, en efecto, estar bien fundado, objetando a la noción de aprehensión, y con ello convierte al propio argumento estoico en una defensa de la posición escéptica. Arce Silao estaba indudablemente interesado en atacar las pretensiones dogmáticas de conocimiento. El estoicismo, con su postulado de que la percepción sensorial puede proporcionar un fundamento para las afirmaciones que son ciertamente verdaderas, le ofrecía blanco fácil. Mas no resulta enteramente claro que hayamos de presentar a Arce Silao como abogado positivamente en favor del escepticismo. Cicerón nos cuenta que él, abro comillas, negaba que algo pudiera ser conocido, ni aun aquello que Sócrates mismo había dejado. Cierro comillas. Con esta referencia a Sócrates, Arce Silao quiere significar el conocimiento de que no conocemos nada. Si tomamos en serio la afirmación de Arce Silao, ello entraña que ni la validez del conocimiento ni el escepticismo puedan ser positivamente establecidas. Esto vale decir, Arce Silao deja abierta la cuestión de si verdadero o falso sean predicados legítimos de aplicar a ciertas afirmaciones. Niega el conocimiento de cualquier criterio como adecuado para sancionar el uso de verdadero o falso. Mas no se sigue de esto que algunas afirmaciones no sean verdaderas ni otras falsas. La apertura mental de Arce Silao en esta cuestión aparece clara en las siguientes observaciones de Cicerón. Abro comillas. Creía que todo permanece oculto en la oscuridad, que nada hay que pueda ser percibido o entendido, por cuya causa resúltale impropio a uno declarar o afirmar o prestar aprobación alguna por asentimiento. Débese reprimir uno siempre y frenar la temeridad de todo desliz, la cual sería manifiesta al resultar aprobado algo falso o desconocido. Ni hay nada peor que asentir y aprobar adelantándose al conocimiento y la percepción. Cierro comillas. Si nada puede ser percibido ni entendido, no hay fundamento para decir que tal o cual es ciertamente el caso. Mas cabe que sea tal el caso. La recomendación de Arce Silao de suspender el juicio se basa aquí en la necesidad de evitar el error. En orden a asentir a algo o a aprobar algo, necesitamos del conocimiento. De otra forma, puede que asintamos a lo que es falso. Nada más puede ser conocido. Por consiguiente, no debemos asentir a nada y así evitamos la posibilidad del error. Como dice von Arnim, para Arce Silao, abro comillas,
La nota esencial de sabiduría no es la posesión de conocimiento, sino la liberación del error. Cierro comillas. El rasgo positivo del método filosófico de Arcesilao es el deseo de descubrir lo que es verdadero. A este propósito, es necesario argumentar pro y contra todo. Cierro comillas. Un ejemplo importante de esta voluntad será estudiada cuando lleguemos a Carneades. Mas la metodología se retrotrae a Arcesilao. Cicerón, generalizando acerca de la nueva academia, escribe como sigue. Abro comillas. El único objeto de las discusiones de los académicos es, por medio de argumentos de las dos cartas de una cuestión, sacar y dar forma a algo que, o bien sea verdad, o se le acerque lo más posible. Entre nosotros y aquellos que piensan saber no existe diferencia alguna, sino es que ellos no dudan que sea verdad lo que sostienen. En tanto nosotros tenemos muchas cosas por probarles, a las que nos resulta fácil adherirnos, más que difícilmente afirmaremos. Cierro comillas. Como hemos visto, Arcesilao rechaza la defensa estoica de una teoría empírica del conocimiento, basada en, abro comillas, impresiones sensoriales cognoscitivas, cierro comillas. No existe testimonio de que considerarse esto como una doctrina con respecto a la cual pudieran adelantarse, por ambos lados, razones de igual fuerza lógica. Sus sucesores académicos continuaron la crítica de Arcesilao a la percepción sensorial como fuente de conocimiento, desarrollando reglas para asentir sobre la base de la probabilidad. Sin duda, la inspiración para esto deriva del propio Arcesilao, mas la elaboración pormenorizada de la teoría la atribuyen nuestras fuentes a Carneades. Sexto nos cuenta que Arcesilao, abro comillas, dice que el hombre que suspende el juicio acerca de todo regulará sus acciones, por lo que es razonable. Cierro comillas. Con este criterio, Arcesilao puede haber querido decir aquello de lo cual se puede dar buenas razones, aunque no infalibles. No es seguro, sin embargo, que Arcesilao presentara esto como su propio punto de vista. Sexto se refiere a lo razonable al fin de la crítica de los estoicos por Arcesilao. Y su terminología aquí es, en su mayor parte, estoica. Arcesilao puede estar muy bien aplicando a los estoicos las consecuencias de su propia crítica. Si el conocimiento ha sido socavado, no les será posible definir una acción recta, tal como ellos hacían, en términos de conocimiento. Tendrán que decir simplemente que es una acción, en favor de la que se puede aducir buenas razones, mas no infalibles. Nuestra información acerca de Arcesilao es demasiado escasa para que resulte útil especular más sobre sus puntos de vista, mas es una figura importante en la historia de la filosofía. Con su reto a los estoicos y a los otros dogmáticos, restauró para la filosofía una función crítica que se hallaba en grave riesgo de perderse. Ni los sucesores de Platón ni los peripatéticos contemporáneos podían, congruentemente, arrojar dudas sobre los fundamentos del conocimiento, mientras defendían puntos de vista positivos originales. Arcesilao agudizó la conciencia de los problemas que rodean a las teorías empíricas del conocimiento, y no existen razones suficientes para pensar que tuviera más simpatía por una teoría metafísica como la procurada por las formas de Platón. Se ha supuesto alguna vez sobre la base de afirmaciones de San Agustín, Sexto y Cicerón que Arcesilao limitaba su escepticismo a la crítica de los estoicos y a otras escuelas, mientras él adhería a un platonismo ortodoxo dentro de la academia. Mas muchos autores han rechazado justamente esta opinión. Cicerón, nuestro mejor testimonio para Arcesilao, le presenta como un filósofo cabalmente honesto y sólido, que consideraba la suspensión del juicio como una actitud honrada y digna de un sabio.
Dado que Arcesilao, al igual que Sócrates, no escribió nada, era fácil que surgiesen concepciones engañosas acerca de él. Es una desgracia que poseamos tan escasos ejemplos de sus famosas dotes como dialéctico. Bajo su jefatura, parece haber recobrado la academia algo de su antiguo prestigio, y podemos suponer que Arcesilao dio lecciones sobre variedad de temas. Vio que su papel como filósofo consistía en la crítica y en el estímulo de la argumentación. Sus dudas epistemológicas son una, si bien muy importante, de sus contribuciones a la filosofía. Afortunadamente, conocemos bastante más acerca del mayor de sus sucesores, Carneades. El escepticismo académico. Carneades. Los inmediatos sucesores de Arcesilao en la academia son poco más que nombres para nosotros. La siguiente fase importante en la historia del escepticismo griego comienza con Carneades, que floreció unos 100 años más tarde. Fecha clave en la carrera de Carneades es el 155 a.C., cuando fue uno de los 3 filósofos escogidos para representar a Atenas como embajador en Roma. Los otros fueron Diógenes de Babilonia, estoico, y el peripatético Critolao. Fue en esta ocasión cuando Carneades dijo sus famosas lecciones en pro y en contra de la justicia, en días consecutivos, que Cicerón resumió en De República. En ese tiempo Carneades tenía unos 58 años y murió en 129 a.C. Al igual que Arcesilao, Carneades consagró su atención a una dura crítica del estoicismo antiguo y consideró su propia tarea el combatir vigorosamente las teorías de Crisipo. La enorme contribución de Crisipo al estoicismo estaba netamente expresada en el dicho, abro comillas, si Crisipo no llega a vivir, no habría habido Estoa, cierro comillas. Carneades parodió esto con la puya, abro comillas, sin Crisipo no había habido Carneades, cierro comillas. Carneades argumentó ampliamente contra los estoicos, y hemos de ver en el capítulo siguiente cómo su crítica dio lugar a ciertas enmiendas a la doctrina estoica. Dado que los argumentos de Carneades se hallan tan estrechamente ligados al estoicismo, va a ser necesario anticipar en las pocas páginas siguientes ciertos temas que se tratarán más cumplidamente luego. Nuestro interés capital aquí es la propia posición filosófica de Carneades y, en particular, su epistemología. Carneades siguió la moda, inaugurada por Pirrón y Arcesilao, de no escribir sobre filosofía. Pero gracias, sobre todo, a Cicerón, Carneades está relativamente bien documentado. Sus argumentos fueron recogidos y expuestos por sus alumnos, al más notable de los cuales, Clitómaco, se le reputa autor más de 400 tratados. Los académica de Cicerón se refieren explícitamente al Clitómaco en ciertas noticias de los puntos de vista de Carneades. Y Clitómaco es probablemente la fuente definitiva y el testimonio más minucioso sobre Carneades. Como último y devoto asociado a Carneades, Clitómaco puede ser considerado como el más escrupuloso testigo de las perspectivas de su maestro y le sucedió como director de la academia a la muerte de Carneades. Muchos escritores antiguos comentan las cualidades personales de Carneades. Aparece como un carácter de lo más formidable, famoso por su dedicación a la filosofía y su destreza en la argumentación. Llegó a dejarse absorber tanto por su labor, dice Diógenes Laercio, que se dejaba crecer el cabello y las uñas.
La única alternativa de Arcesilao para el conocimiento era la suspensión del juicio. No elaboró en detalle los fundamentos en virtud de los cuales uno hallaría justificación para asentir a alguna proposición, aun cuando su verdad nunca pudiera ser firmemente establecida. Carneades convenía con Arcesilao en que ninguna proposición podría ser fijada con certeza como verdadera o falsa. Mas también desarrolló con considerable cuidado una teoría de la probabilidad, y a esto cabe llamarlo una teoría epistemológica a reserva de reconocer que no postula y, en efecto, rechaza específicamente toda certeza. Carneades desarrolló su teoría luego del estudio y consiguiente rechazo de la epistemología estoica. Un criterio objetivo de verdad, arguía, ha de satisfacer las condiciones sentadas por los estoicos. Ningún juicio acerca del mundo puede ser con certeza verdadero, a menos a. que esté basado en imprecisiones que informen correctamente de los hechos, y b. que la fiabilidad de tales impresiones sea, ella misma, correctamente reconocida por el percibidor. Sexto. Los estoicos sostenían que ambas condiciones las cumplía la, abro comillas, impresión cognoscitiva, cataléptique, fantasía. La característica de semejante impresión es una, abro comillas, completa conformidad con el objeto, cierro comillas, o hecho, y al asentir a ello nosotros, supuestamente, reconocemos tal característica. Carneades admitía la existencia de imprecisiones sensoriales, y también aceptaba que algunas de ellas satisfaría la primera condición del criterio. Mas esto, señalaba él, es inútil, a menos que se dé también la segunda condición, y ella no puede darse. Ninguna impresión sensorial, arguía, puede garantizar su propia correspondencia con los hechos. Las impresiones sensoriales no poseen características que señalen a una como ciertamente segura aparte de otra, que no lo es. En ningún caso particular, una impresión sensible es verdadera por propia evidencia, respecto del objeto que se supone representa. Puede que sea y, a menudo, será verdadera, mas no podemos conocerla como verdadera. No es menester reproducir aquí con extensión los argumentos de Carneades contra el criterio estoico. Estos giran ampliamente en torno a la imposibilidad de especificar esa nota, marca distintiva, supuestamente indicadora de la impresión cognoscitiva. Carneades organizó su ataque contra la así llamada impresión cognoscitiva mediante la referencia a circunstancias particulares, en que impresiones, en apariencia verdaderas, se han probado subsiguientemente como falsas, poniendo problemas para distinguir entre gemelos o huevos idénticos, o apelando a sueños y alucinaciones. Basta a su propósito el poder mostrar que una impresión singular, que parece enteramente digna de crédito, pueda, de hecho, ser falsa, porque la impresión cognoscitiva es, por definición, algo que parece ser enteramente digno de crédito y, sin embargo, siempre quedará la posibilidad de que un carácter de la impresión no corresponda con el objeto que se supone representa. Al igual que Arcesilao, por consiguiente, Carneades considera el conocimiento en el sentido de los estoicos como inalcanzable. No se contenta, sin embargo, con recomendar la suspensión del juicio como la actitud a adoptar frente a todas las cosas. Considerando las condiciones de la percepción sensorial, Carneades llega a una teoría del conocimiento que anticipa, en varios respectos, tipos modernos de empirismo. Dividía las impresiones sensoriales en dos categorías. A. Aquellas que pueden ser percibidas como verdaderas, correspondiendo a algún hecho u objeto. Y B. Aquellas que no pueden ser percibidas, así
De nuestro resumen previo se sigue que, para Carneades, toda impresión sensorial ha de caer bajo la categoría B, aquellas que no pueden ser percibidas así. A esas categorías también corresponden dos ulteriores distinciones que adopta. Primero, verdadera y falsa. Segundo, probable y no probable, o aparentemente verdadera y aparentemente falsa. A y 1 corren parejas y B y 2 corren parejas. Carneades arguía que la negación de A y por consiguiente de 1 como posibilidades prácticas no implica nada acerca de B y 2, aun cuando nada pueda ser percibido como verdadero o falso. Ciertas impresiones sensoriales pueden distinguirse como probables o aparentemente verdaderas, de otras que son improbables o aparentemente falsas. La justificación para esta admisión se funda en la importante observación de que las impresiones sensoriales pueden ser consideradas, bien en relación a su objeto exterior o en relación a la persona a quien aparecen. Llamemos a estas relación objetiva y relación subjetiva respectivamente. Carneades entonces arguye que en su relación subjetiva se pueden hacer ciertas distinciones entre impresiones sensoriales que no pueden ser hechas en su relación objetiva. La distinción básica es aquella entre probable y no probable. ¿Qué quería significar Carneades con esto? El término griego que utilizaba, probable, probabile, es traducción latina de Cicerón. Literalmente significa persuasiva o digna de fe. Cicerón la describe como la impresión sensorial que el sabio utilizará si no surge nada contrario a tal probabilidad. Esto, sin embargo, no nos dice mucho, y es a Sexto Empírico donde hemos de acudir para una información más detallada. El problema de Carneades es fijar un criterio que decida entre una afirmación y su contradictoria, en ausencia de algo que dé lugar a la certeza. Su punto de partida aquí son los presupuestos cotidianos. Distinguimos de hecho entre cosas que nos aparecen con claridad y cosas en que esto no se da. En otras palabras, operamos en la práctica con un criterio de grados de fiabilidad. Si la luz es pobre o si estamos fatigados o si nuestra visión es confusa, nos hallamos menos inclinados a fiar de nuestros ojos que en los momentos en que se cumplen condiciones diferentes. Así, las condiciones bajo las cuales recibimos nuestras impresiones sensoriales nos proporcionan ciertos medios de distinguir entre impresiones sensoriales en su conjunto. El primer requisito de una impresión sensorial probable es claridad o distinción, perspicuitas. Si Carneades se hubiese detenido aquí, sin embargo, se habría hecho acreedor a la crítica que él hacía a estoicos y epicúreos, dado que, en sus propios términos, una experiencia sensorial aislada jamás procurará fundamento suficiente para que la aceptemos como verdadera, ni aún probable. Carneades, por consiguiente, añadió a la condición de credibilidad y claridad, primero, la concurrencia de otras impresiones sensoriales, y segundo, al contraste o prueba de cada una de ellas por turno, en un escrutinio cuidadoso. En orden a hallar justificación para decir, este es Sócrates, necesitamos considerar todas las circunstancias que caracterizan nuestra impresión sensorial o serie de impresiones. La apariencia física del hombre, su modo de andar, su lenguaje, ropa, dónde se halle, con quién ande, etc. Si ninguna de estas cosas despierta en nosotros duda de que probablemente estemos viendo a Sócrates, estamos plenamente justificados para formar ese juicio. Como lo muestra este ejemplo, las cuestiones que se exige que el escéptico académico se formule a sí mismo dependerán de las circunstancias. No se puede sentar por anticipado principios específicos. Más cabe formular la regla general de que un juicio será tanto más cabal cuanto más rigurosamente hayan sido examinadas
todas las circunstancias que lo rodean. Carneades comparaba este procedimiento con la práctica ateniense de examinar públicamente las credenciales de los candidatos a magistrados o jueces. Así como en el lugar del juicio se hallan ambos presentes, el que juzga y el que es juzgado, así como el medio en el cual el juicio se celebra, distancia e intervalo, lugar, tiempo, examinamos el carácter particular de estas cosas por turno. Si acaso el que está juzgando no posee agudeza de visión, si aquello que se juzga es suficientemente importante para ser juzgado, si el medio en el cual se juzga, por ejemplo, la atmósfera está oscura, cierro comillas. Sexto. No es siempre necesario ni tampoco posible evaluar todas las condiciones preceptivas de modo tan sistemático. Carneades proponía que, en materias relativamente triviales, la probabilidad puede y debe ser establecida simple y rápidamente. Cuando se trate del bienestar humano, sin embargo, la prueba de la probabilidad debe ser tan rigurosa cuanto sea posible. El rasgo importante de la teoría de Carneades es su reconocimiento de que la confianza que depositamos en nuestros sentidos no puede ser reducida a los simples términos aprobados por Epicuro y los estoicos. En la práctica, no necesitamos apelar conscientemente a todas las pruebas de probabilidad que prescribía Carneades, mas esto no destruye la validez de sus recomendaciones. Él también aceptaba el hecho de que, cuando fiamos de nuestros sentidos, nuestra aceptación de su testimonio es, generalmente, inmediata y no algo que se requiera su examen detallado. Mas, puesto a justificar el aserto, aquel es Sócrates, entre comillas, Carneades no apelaría meramente a la viveza de sus sensaciones visuales. Advertiría que este juicio, aparentemente simple, es algo sumamente complejo. Envuelve un reconocimiento de que todas las condiciones que habrían de cumplirse, si el juicio fuera verdadero, están cumplidas, hasta donde alcanza nuestra observación. No cabe, arguía, que equiparemos nuestras imprecisiones sensoriales con los objetos físicos como tales, y por esta razón ningún juicio empírico puede jamás probarse como verdadero o falso. Mas podemos comparar una impresión sensorial con otra. Podemos tomar en cuenta nuestra propia experiencia previa y también la de otros. Podemos considerar muchos de los factores involucrados en toda experiencia perceptiva. Y, sobre la base de estas consideraciones, podemos formar ciertos juicios acerca del mundo, los cuales, aunque puedan de hecho ser falsos, poseemos toda razón para aceptarlos como dignos de crédito o al menos aparentemente verdaderos. Un paisaje de Cicerón ejemplifica la aplicación práctica de la doctrina de Carneades. Abro comillas. Al embarcarse un sabio, ha aprendido ya y percibido en su mente que va a navegar cabalmente, ¿cuál lo intenta? ¿Cómo podría hacerlo? Mas si en ese momento él partía de allí para Puteoli, a 4 millas, con buena marinería, un experto timonel, con tal calma, pareceríale probable que iba a llegar allá a salvo. Cierro comillas. Al considerarse retrospectivamente tales afirmaciones, después de 2000 años de filosofía, puede que nos choquen como algo pedante, sino banal. Pero esto de ninguna manera sería correcto. Tampoco existe razón para pensar que el escepticismo de Carneades pretendía ser una recomendación para conducirnos con exagerada cautela en los juicios cotidianos. El escepticismo de los académicos no se proyecta sobre juicios cotidianos, sino sobre teorías filosóficas que buscan un criterio de certeza para la percepción sensorial. En terminología más moderna, Carneades dice que la verdad de los juicios empíricos es siempre contingente y nunca necesaria. El mundo, de hecho,
puede ser perfectamente diferente de cómo lo percibimos. Mas nuestros juicios empíricos pueden ser verdaderos o falsos, con tal que refiramos la verdad o falsedad al mundo, tal como lo observamos, y no postulemos que nuestras afirmaciones sean verdaderas o falsas acerca del mundo en sí. El nombre de Carneades, al igual que el de Arcesilao, va asociado, sobre todo, a su crítica de los postulados de certeza. Mas así como no sabemos virtualmente nada de los argumentos de Arcesilao sobre ningún tema, excepto la teoría del conocimiento, existe una buena suma de testimonios para el tratamiento por Carneades de doctrinas éticas, teológicas y de la causalidad. Sobre los dos primeros tópicos, al menos la contribución de Carneades fue más bien destructiva que constructiva. Este punto hay que subrayarlo, pues se ha sostenido a veces que Carneades poseía ciertas teorías positivas originales tocantes a ética y teología. Ello sería del todo incongruente, de ser cierto, con su confesado enfoque escéptico de los problemas. Y existe prueba abundante para refutar semejante interpretación. Permítaseme tomar un ejemplo de la ética. En Académica de Cicerón se dice que Carneades propuso la siguiente definición del summum bonum. Abro comillas: gozar de aquellas cosas que la naturaleza ha hecho primariamente nuestras. Cierro comillas. Como observa Cicerón, Carneades adelantó este punto de vista, abro comillas, no porque lo aceptara él mismo, sino para atacar a los estoicos, cierro comillas. La misma definición atribuye Cicerón a Carneades en otro pasaje. Abro comillas, con propósito de discusión, cierro comillas, dicerendi causa. Es una afirmación que particularmente cuadra a un ataque contra los estoicos, ya que estos postulaban que el primer impulso humano es desear, abro comillas, las ventajas naturales primarias, cierro comillas, un cuerpo sano, etc. Mas excluían esto del fin de los hombres maduros. Carneades, por consiguiente, utilizó contra los estoicos uno de los conceptos de estos, arguyendo que resultaba incongruente en ellos el conceder cierto valor a las ventajas naturales y, sin embargo, excluirlas como consecutivas del summum bonum. En otro contexto, escribe Cicerón que Carneades defendía tan celosamente la tesis de que el summum bonum es una combinación de virtud y placer, que, abro comillas, parecía incluso aceptarla, cierro comillas. Mas Cicerón añade que el comentario revelador, abro comillas, Clitómaco, sucesor de Carneades, declaraba que no logró nunca comprender la perspectiva de Carneades, cierro comillas, en este punto. La técnica de Carneades, aquí y en general, es la ordinaria académica de mostrar contradicciones en la posición de sus antagonistas o adoptar un punto de vista contrario, con propósitos puramente críticos. Otro ejemplo de naturaleza similar es la crítica hecha por Carneades de las doctrinas estoicas. Una técnica que usó aquí es el sórites. Toma su nombre de un cúmulo o montón, término usado para ilustrar las dificultades que indica características diferenciadoras precisas. Supongamos que alguien está habituado a llamar montón una colección de 30 cosas. Sustrae una cosa y luego otra. ¿Cuándo dejará el montón de ser un montón? Claramente es imposible sentar criterios cuantitativos precisos para designar un montón. Sin embargo, montón es un término cuantitativo. Carneades utiliza esta manera de argumentar para mostrar la imposibilidad de trazar una distinción clara entre aquello que es supuestamente divino y aquello que no lo es. Abro comillas. Si existen dioses, ¿son también dioses las ninfas?
Si lo son las ninfas, entonces Pan y los sátiros también son dioses. Mas los últimos no son dioses, por consiguiente, las ninfas tampoco lo son. Mas las ninfas poseen templos consagrados y dedicados a ellas por el Estado. ¿Son entonces no dioses aquellos otros dioses que tienen templos dedicados? Cicerón. Si el oponente rehúya admitir un eslabón en la cadena, entonces el escéptico puede preguntar qué hay, digamos, en las ninfas que las distinga con divinidades, a diferencia de Pan y los sátiros, o qué hay en las ninfas que las separe de otros dioses, dado que ambos grupos de entes poseen templos erigidos en su honor. En el curso de su estudio, Cicerón advierte que Carneades usaba de tales argumentos, no para destruir la religión, sino para mostrar la naturaleza no convincente del politeísmo estoico. Al igual que los otros escépticos, Carneades sacaba partido de las diferencias de opinión entre las escuelas dogmáticas. Epicuro, como hemos visto, arguía que las obvias imperfecciones del mundo proporcionaban prueba evidente en contra de la tesis de estar gobernado por los dioses. Los estoicos argumentaban de manera completamente opuesta. El mundo es manifiestamente obra de la providencia, cuyo ejemplo supremo es el hombre mismo, un ser racional destinado por los dioses a vivir una vida virtuosa. Carneades sostenía que los sufrimientos del virtuoso y la prosperidad de los malhechores prueban que los dioses son perfectamente indiferentes respecto de los asuntos humanos. Aquí, como antes, Carneades entresaca un principio estoico, el cuidado providencial de los dioses en favor de la humanidad, y cita testimonios que parecen totalmente incompatibles con él. La posesión de la razón con el hombre, arguye, no puede ser utilizada como prueba del interés providencial de los dioses por la humanidad, porque la razón es sólo un bien, esto es, algo capaz de afirmar intenciones providenciales en el donante, si usa debidamente de ella, pero el que se use debida o indebidamente de la razón, eso depende de nosotros, de cómo escojamos usar de ella. El mero don de la razón, si, en efecto, es un regalo de los dioses, hablaría más bien en contra de su providencia que en favor de ella. La agudeza filosófica de Carneades se demuestra particularmente en su tratamiento de la libertad de la voluntad. Aquí, el de fato de Cicerón constituye nuestro principal testimonio. En el último capítulo estudiamos la teoría de Epicuro de que la capacidad de unos seres vivos para iniciar nuevos movimientos o acciones es prueba del hecho de que unos átomos individuales se desvíen bruscamente, en tiempo y lugar no fijados. Esta teoría fue interpretada, al menos, por los estoicos como una admisión de que tales movimientos carecían de causa, y la atacaron basándose en que cada movimiento o efecto ha de tener una causa antecedente. Los estoicos fueron llevados a esta noción de una conexión necesaria entre causa y efecto, por varias razones. Mas de momento es menester considerar solo una de ellas. Crisipo argumentaba como sigue, abro comillas: si hay un movimiento sin causa, no toda proposición será verdadera o falsa, pues aquella que no requiera causas eficientes no será verdadera ni falsa, mas toda proposición es o verdadera o falsa. Luego no hay movimiento sin causa. Mas si esto es así, todo cuanto acontece sucede como resultado de causas antecedentes, y si tal es el caso, entonces acontece como resultado del destino. Síguese, por lo tanto, que todo cuanto sucede acontece como resultado del destino. Cierro comillas. Hay que señalar dos cosas acerca de este argumento. Primero, Crisipo trata la proposición, abro comillas, todo sucede como resultado de causas antecedentes, cierro comillas, como lógicamente equivalente a, abro comillas,
todo acontece como resultado del destino, cierro comillas. Segundo, trata de probar su tesis por medio de la premisa, abro comillas, toda proposición es verdadera o falsa, cierro comillas. Carnea desenfocó este argumento desde dos puntos de vista. Primero, considera la afirmación, abro comillas, ningún movimiento sucede sin una causa, cierro comillas. Abro comillas, sin una causa antecedente, cierro comillas. Arguyel no significa necesariamente sin ninguna causa en absoluto. Podemos decir que un vaso está vacío sin implicar, según el uso que un físico pudiera hacer del término vacío, que no contiene absolutamente nada. Vacío. Queremos significar que el vaso carece de agua o vino, etc. De modo similar, si decimos que la mente no es movida por causa antecedente alguna, no deben tomarlo como que impliquemos que el movimiento de la mente carezca totalmente de causa. La noción de un movimiento voluntario quiere decir un movimiento que está a nuestro alcance. Esto no entraña que tal movimiento carezca de causa. Su causa es justamente el hecho de que está a nuestro alcance. En segundo lugar, Carneades arguye que la inferencia del determinismo por Crisipo, partiendo de la premisa, abro comillas, toda proposición es verdadera o falsa, cierro comillas, no es válida. Los fundamentos de Crisipo para esta inferencia son relatados por Cicerón como sigue. Abro comillas. Los sucesos futuros verdaderos no pueden ser tales que no posean causas en virtud de las cuales acaezcan. Por consiguiente, lo que es verdadero ha de poseer causas, y así cuando ellos, los sucesos futuros verdaderos, acaezcan, habrán acaecido como resultado del destino. Cierro comillas. Aquí Crisipo continúa usando causa en el sentido de causa antecedente. Carneades replica a Crisipo en una manera muy interesante. Arguye que si una predicación prueba ser verdadera, por ejemplo, Escipión conquistará Numancia. Esto no nos dice nada sobre el determinismo. Es simplemente un hecho lógico acerca de proposiciones que si cierto suceso E tiene lugar, entonces era verdad antes del suceso que E tuviera lugar. Abro comillas. Llamamos sucesos pasados verdaderos a aquellos de los cuales en un tiempo anterior era verdadera esta proposición. Son presentes o efectivos ahora. De modo semejante llamamos sucesos futuros verdaderos a aquellos de los cuales en cierto tiempo futuro será verdadera esta proposición. Son presentes o efectivos ahora. Cierro comillas. En estas agudas observaciones sobre la verdad y los tiempos verbales, Carneades apunta a algo que ha sido admirablemente expresado por Gilbert Ryle. Abro comillas. ¿Por qué el hecho de que una verdad posterior acerca de un acontecimiento requiera tal acontecimiento no nos fatiga tanto como nos fatiga el hecho de que una verdad anterior acerca de un acontecimiento requiera tal acontecimiento? Buena parte de la razón de ello es que, al pensar en un predecesor que haga necesario su sucesor, involuntariamente estamos asimilando necesidad a necesidad causal. Nos deslizamos, cabe decir, a imaginar las verdades anteriores como causas de aquellos acontecimientos respecto de los cuales ellas eran verdaderas, cuando la mera cuestión de sus fechas relativas nos libera de imaginar unos acontecimientos como efecto de aquellas verdades que son posteriores respecto de ellos. Los sucesos no pueden ser efectos de sus sucesores, del mismo modo que no cabe seamos vástagos de nuestra posteridad. Cierro comillas. El deslizamiento de los hechos acerca de la verdad a las creencias acerca de la causalidad fue hecho por Crisipo y otros estoicos. El error de Crisipo aparece con plena claridad a través de su intento de plantear el determinismo por medio de una premisa acerca de la verdad de las proposiciones. De la proposición que, abro comillas, E tendrá lugar es verdad, cierro comillas, síguese que E debe suceder, mas debe
Aquí se refiere a la necesidad lógica, no a la causal. Fue un considerable logro por parte de Carneades el haber distinguido estos dos sentidos de necesidad, y algo que ni Aristóteles ni los estoicos consiguieron hacer. De esa distinción, Carneades concluye que existen, desde luego, causas de ciertos sucesos como que Catón entre el Senado en una fecha futura. Mas ellas no son causas que estén contenidas en la naturaleza del universo. Contingente, fortuitae, es su término para describirlas, así como los hechos descritos por proposiciones sobre tales cosas. Así arguye que sólo puede ser digna de crédito aquella predicción que se refiere a sucesos cuyo acaecer es necesario. No está claro que Carneades pensase que tales sucesos se dieran. ¿Aceptó Carneades en la práctica una creencia en la libre voluntad? Hay buenas razones para pensar que sus puntos de vista sobre el tema eran positivos y, con todo, compatibles con su escepticismo concerniente al mundo exterior. Cicerón le atribuye este argumento. Abro comillas. Si todos los sucesos son resultado de causas antecedentes, todos ellos están ligados y constreñidos por un encadenamiento natural. Mas si ello es así, todo se produce por necesidad, y si tal es el caso, nada está en nuestro poder. Ahora bien, hay algo en nuestro poder, mas si todo se produce por el destino, todo acaece como resultado de causas antecedentes. Luego todo cuanto acaece no acaece como resultado del destino. Cierro comillas. Este argumento descansa en la premisa, abro comillas, algo hay en nuestro poder, cierro comillas. Carneades presupone la verdad de esta premisa, y puede que la presente meramente con el propósito de refutar a los estoicos. Mas si la premisa quiere decir, abro comillas, somos conscientes de haber algo en nuestra mano, cierro comillas, Carneades está plenamente legitimado para aseverar esto como un datum válido de la experiencia subjetiva. No postula nada acerca de la naturaleza del mundo exterior. Carneades, como he mencionado, representó a Atenas como embajador en Roma al lado de otros filósofos en 156 a 155 a.C. En De República, Cicerón utiliza los argumentos de Carneades en pro y en contra de la justicia como material en su tercer libro. Esta obra ha llegado a nosotros en mala condición fragmentaria, pero afortunadamente Lactancio en sus Institutiones Divinae ha conservado un resumen del argumento de Carneades contra la justicia. Cuando Carneades fue enviado por los atenienses como embajador a Roma, disertó abundantemente sobre la justicia, oyéndole Galba y Catón, los mayores oradores de entonces. Mas al día siguiente dio la vuelta a su propia disertación en un discurso en que tomaba la posición contraria y socavó la justicia, que el día anterior había ensalzado, no ciertamente con la seriedad de un filósofo cuyo juicio debe ser firme y constante, sino al estilo de un ejercicio retórico, arguyendo en favor de una y otra parte. Solía emplear esta práctica con el propósito de refutar a aquellos que afirmaban algo. Cierro comillas. Lactancio da cuenta luego de ciertos argumentos sobre la excelencia de la justicia, que Carneades había adelantado con propósito de refutarlos. La esencia de esta causa en favor de la justicia era que la justicia es algo que beneficia a todos los hombres, da lo debido a cada uno y mantiene imparcialidad entre todos. Carneades, se nos dice, entonces se puso a refutar esta posición, no porque pensara que la justicia merecía ser censurada, sino para mostrar que sus defensores entablaban una acción por la justicia, que era completamente insegura e inestable. Cierro comillas. Tales, dice Lactancio, eran, en suma, los argumentos de Carneades.
Los hombres han sancionado leyes para sí mismos por causa de utilidad, y entre los mismos pueblos las leyes, conforme a los tiempos, son cambiadas con frecuencia. No existe una ley natural. Todos los seres humanos, como las otras criaturas, son dirigidos por su propia naturaleza hacia lo que es ventajoso para ellos. Por ende, o bien no hay cosa tal como la justicia, o, si la hay, es el sumo de la locura, dado que uno se perjudica a sí mismo si toma en cuenta el beneficio de los demás. Cierro comillas. Carneades ataca con este argumento el postulado de que la justicia es capaz de beneficiar a quienes obran justamente. Tal era, desde luego, la posición que Platón trató de demostrar en la República, y el argumento de Carneades recuerda aquellas teorías sofísticas sobre la justicia que Platón explícitamente se aprestaba a combatir. Añade, sin embargo, una nota contemporánea interesante. Con ventaja de otros, Carneades no significa individuos específicos dentro de un estado, sino otros estados o pueblos. Arguye que los romanos guardan la justicia en forma de leyes y prácticas constitucionales, más que esas leyes y prácticas son favorables al interés de Roma o contra quienes no son romanos. ¿Cuáles son las ventajas de la tierra natal de uno sino las ventajas de otro estado o nación? Es decir, acrecentar el propio territorio con propiedades arrebatadas violentamente a otros. Carneades señalaba que, de conformidad con ideologías imperialistas, aquellos que engrandecen el Estado son ensalzados hasta los cielos. En cuanto concierne al Estado, su conducta es perfectamente justa, mas no es justicia en el sentido sentado por los defensores de la beneficencia universal de la justicia. Es solamente propio interés. Carneades desarrollaba su argumento considerando la conducta del individuo. Abro comillas. Supongamos que un hombre bueno tiene un esclavo fugitivo o una casa insalubre y pestilente, que él solo conozca esos vicios y, en tal conformidad, ponga las cosas en venta. ¿Declarará que vende un esclavo fugitivo o una casa pestilente u ocultará esto al comprador? Si así lo declara, cierto que es un hombre bueno, porque no defrauda, mas lo han de juzgar loco, dado que venderá por 4 cuartos o no venderá en absoluto. Si oculta los vicios será, por cierto, prudente, porque siguió su interés, mas también ímprobo, porque defraudó. Cierro comillas. Al interpretar este argumento debemos recordar que Platón, Aristóteles y los estoicos convenían en sostener que ambas, justicia y sabiduría, práctica o prudencia, son características del hombre honrado. Carneades fuerza a sus antagonistas a distinguir entre justicia y prudencia. Un hombre que deliberadamente se permite hacer un negocio sucio no puede ser llamado prudente. Esta es la esencia del argumento de Carneades. El argumento claramente tiene peso, pero solo si ambas partes convienen en los mismos criterios para definir la prudencia. Vimos en el último capítulo que en Epicuro la justicia era recomendada con el fundamento de que nunca está en el interés de uno correr el riesgo de ser declarado criminal. Platón, Aristóteles y los estoicos, por otra parte, replicarían que la felicidad depende de una cierta condición del alba o carácter moral. La justicia beneficia a quien la practica, porque la justicia es constituyente intrínseco de su felicidad. Carneades tenía que saber perfectamente que sus oponentes no querrían aceptar su propio uso del término prudencia en este argumento, mas él podía replicar que el uso cotidiano respaldaba plenamente la noción de prudencia que estaba usando. Así, su argumento es un reto a todo filósofo moral que trata de demostrar que la justicia y el propio interés pueden ser combinados en un sistema lógico congruente. Al basar sus argumentos en el lenguaje ordinario y en observaciones empíricas que la mayoría de los hombres querrían aceptar, Carneades se acerca más al espíritu de la filosofía inglesa moderna que ningún otro pensador antiguo.
al rehusar dogmatizar, criticaba con gran rigor a aquellos que estaban dispuestos a levantar teorías sobre la base de lo que él consideraba, a veces con justificación, como argumentos inestables y frecuentemente resbaladizos. Los mismos estoicos, como habremos de ver, modificaron algunas de sus propias teorías a la luz de su crítica, y Carneades fue alabado por su sucesor Clitómaco por su hercúleo trabajo de liberar nuestras mentes de un pensamiento temerario y apresurado. Las distinciones que Carneades trazó entre la certidumbre y la probabilidad, la necesidad y la contingencia, y las relaciones causales y lógicas son bastantes, por sí mismas, para hacer de su obra la de un sobresaliente filósofo. De haber sucedido por hombres de estatura comparable, la historia de la filosofía pudiera haber sido muy distinta en los 100 años siguientes. Mas esto no iba a ocurrir. Clitómaco dedicó su empeño a sistematizar y divulgar el método filosófico de Carneades. La tradición fue continuada en la Academia por Filón de Larisa, con algunas modificaciones. Pero el más famoso de sus discípulos, Antíoco de Ascalón, descartó la metodología escéptica de la Academia en favor de una asimilación ecléctica del estoicismo a ciertos rayos de la filosofía platónica y aristotélica. Antíoco fue una figura influyente, de quien habré de hablar más en este libro, y sus puntos de vista son discutidos por extenso por Cicerón, quien declara su propia adhesión a la nueva Academia de Arcesilao. Carneades y Filón. Bajo Antíoco, la Academia abandona la tradición formalmente establecida, primero por Arcesilao, 200 años antes. Mas el escepticismo, si languidece temporalmente, ha de ser revivido en Alejandría, bajo el nombre de pirronismo, por Enesidemo, y ha sido perpetuado en los escritos de Sexto Empírico.